¿Es cierto que Dios ama al pecador pero odia el pecado? Muchos de nosotros hemos escuchado esta expresión, la cual estaremos evaluando en este episodio de Firmemente Arraigados. Hoy en día, muchos son los que proclaman mucho esta frase: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Frase muy usada como un cliché para generar una serie de doctrinas y expresiones muy distantes del verdadero amor de Dios y su naturaleza. Ciertamente, Dios odia el pecado, pero ¿por qué Dios odia el pecado? Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. El salmista describe el odio que Dios tiene por el pecado de esta manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 5:4. Dios odia el pecado porque Él es santo, la santidad es su atributo. Más sublime, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Su santidad satura completamente su ser, su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Salmo 89:35, 92:15. Romanos 9:14. La Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, indignación y la absoluta aversión. Por ejemplo, el pecado se describe como una llaga podrida, Isaías 1:6, una pesada carga, Salmo 38:4, contaminación, Tito 1:15, 2 Corintios 7:1, una deuda que nos ata, Mateo 6:12-15, oscuridad, 1 Juan 1:6, y una mancha carmesí, Isaías 1:18. Dios odia el pecado por la sencilla razón de que el pecado nos separa de Él. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Véase también Isaías 13:11, Jeremías 5:25. El pecado fue lo que causó que Adán y Eva se escaparan de Dios y se ocultaran entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. El pecado siempre trae separación, y el hecho de que Dios odie el pecado significa que Él odia el estar separado de nosotros. Su amor exige la restauración, que a su vez exige santidad. Dios odia el pecado debido a su sutil engaño que nos seduce a centrarnos en el placer mundano y se excluyen las bendiciones de Dios. Aquellos a quienes se les han perdonado los pecados pueden decir: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Ir en busca del pecado es darle la espalda a los dones de Dios, el cual tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. El odio que Dios tiene del pecado implica que Él ama a su pueblo y quiere bendecirlo. Entonces, volviendo al principio, es cierto que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Esta afirmación se escucha todo el tiempo. Se enmarca en la categoría de nuestro intento de ayudar a Dios. Hay elementos de la revelación de Dios que nos resultan difíciles de aceptar. Uno de ellos es cuando asociamos la palabra odio con Dios. Nos resulta difícil hacerlo, pero lo tenemos en las Escrituras. Esta idea de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, es contraria a dos salmos, Salmo 5:5, 11:5 y a los primeros versículos del libro de Malaquías. A Esaú aborrecí y amé a Jacob. Malaquías 1:2-3. Debemos tener mucho cuidado de no pensar que de alguna manera estamos ayudando a Dios al mejorar sus relaciones públicas. Debemos dejarnos gobernar por el texto. Ahora bien, no creo que esto signifique que andemos por ahí diciendo: Dios odia a estos pecadores en particular, o Dios odia a este grupo en particular, y que desfilemos por la calle con carteles, diciendo: Dios odia a completar con el grupo social. No creo que ese sea nuestro llamado, pero tampoco creo que tenga mérito decir: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. De lo que sí tenemos que hablar es de esto:
yo fui peor, pecador que cualquiera de los que, según decimos, Dios odia. Todos lo fuimos. Tenemos que entender que el pecado más pequeño es una afrenta a la santidad de Dios y atrae sobre nosotros la ira atronadora de Dios. Cuando cometemos este tipo de afirmaciones, creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, pero no le estamos haciendo un favor a los pecadores porque no los estamos ayudando a ver la ira de Dios, o lo que eso significa. Hasta que no vean eso, no verán su verdadera necesidad de un sustituto y no entenderán completamente lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. Por eso, a veces tenemos que tener cuidado con la forma en que queremos ayudar a las relaciones públicas de Dios, por lo que el problema con la afirmación Dios ama al pecador, pero odia el pecado, es que es engañosa. No es una afirmación falsa. Dios odia a los pecadores. Lo que es engañoso es la palabra pero odia el pecado, porque la palabra pero debería ser y para denotar un también. Dios ama al pecador y odia el pecado, pero implica que no odia al pecador. Eso no es verdad. Dios odia a los pecadores. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no puede morar contigo. Los arrogantes no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad. Salmo 5:4-5. Oh, Señor prueba a los justos, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Salmo 11:5. Entonces, simplemente no es verdad dar la impresión de que Dios no odia a los pecadores diciendo que ama al pecador y odia el pecado. Él odia a los pecadores. Su ira es real. No es algo que derrama sobre las personas que aprueba. Esta desaprobación infinita es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Dios odia a los pecadores. Él los desaprueba infinitamente. El pecado no es pecaminoso excepto cuando es cometido por corazones pecadores. El pecado es una expresión de antidios, corrupción humana en corazones humanos. Las voliciones pecaminosas se deben a corazones pecadores. El pecado no simplemente está ahí con su propia existencia, está en los corazones, o no es nada. Los pecados no sufren en el infierno, los pecadores sufren en el infierno. Me pregunto, ¿qué creen las personas que hacen esa declaración engañosa sobre el infierno? Porque Él no está castigando el pecado en el infierno, está castigando a los pecadores en el infierno. Odia y ama, Él odia, y he aquí la paradoja, y ama al mismo tiempo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que odia. El odio y el amor son simultáneos cuando Dios contempla a pecadores odiosos, rebeldes, corruptos, repugnantes, malvados y que deshonran a Dios. Ahora bien, estas son las distinciones que debemos hacer. Esto es muy crucial. Espero que la gente escuche con atención. El odio y el amor tienen dos significados cada uno. El odio puede ser un intenso desprecio por una cualidad, o el odio puede ir más allá de eso, la intensa intencionalidad de destruir. El amor, de manera similar, puede ser un intenso deleite en una cualidad, y puede ser una intensa intencionalidad de bendecir incluso a pesar de la presencia de alguna cualidad desagradable. Así pues, en cualquier texto de la Biblia, tenemos que preguntarnos, ¿el odio del que se habla aquí es solo un intenso desprecio por una cualidad de una persona, o es también la intención de destruir? Y son dos cosas diferentes. Si uno fuera a Malaquías 1, encontraría lo segundo. Y creo que algunos de esos textos de los Salmos se refieren a lo primero. Lo mismo sucede con el amor de Dios. El amor de Dios lo mueve a salvar a millones de personas que en sí mismas son repugnantes para Él, aturdido por la salvación. Ahora, bien, aquí está la razón por la que esto es importante. Si no entendemos que Dios nos encuentra odiosos y repugnantes en nuestro horrible pecado, no estaremos tan asombrados por lo que es su amor por nosotros. Dios salva a millones de personas que son repugnantes para Él en sí mismas hasta que las salva y las convierte en la niña de sus ojos.
lo que hace que la salvación sea mucho más asombrosa. Dios viene a nosotros, no en nuestro atractivo, como, oh, realmente amo a esta persona y simplemente odio su pecado. No, Él me encuentra reprensible debido a mi rebelión, al igual que encontramos a ciertas personas malvadas, reprensibles debido a su pecado. Y Él viene a nosotros y está muriendo por nosotros, para poder convertirnos en la niña de sus ojos. Así, Dios puede amarnos con la intención de salvarnos, incluso cuando odia a rebeldes que lo desprecian como nosotros. Y luego, cuando nos salva, nos transforma de modo que ahora no solo nos ama con la intención de bendecirnos para siempre, sino que nos ama con un deleite cada vez mayor, creo, en ayudarnos a que lo valoremos mucho. Como creyentes, debemos odiar el pecado como lo hace Dios. Somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Debemos reconocer que Dios nos ha apartado. Somos una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios. Primera de Pedro 2:9. Pero Dios aborrece al pecador que no se arrepiente porque está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, verso 11. No podemos llegar a ser santos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, Dios nos da su Espíritu Santo para santificarnos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Tenemos su promesa de que Él nos ayudará en nuestra lucha contra el pecado. Primera de Corintios 1:8. Odiamos el pecado porque nos separa de Dios. Lo odiamos porque disminuye nuestro amor y adormece nuestra conciencia, porque nos ata y nos ciega. Lo odiamos porque contrista al Espíritu de Dios. Efesios 4:30. Pero debemos tener compasión por los perdidos y amor por las almas. El odiar al pecador es una prerrogativa de Dios y de nosotros. Odiar el pecado. Nuestra oración al Santo es: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23.